Bienvenidos todos a la casa del Señor, a un tiempo de crecimiento espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí han venido a crecimiento espiritual? Quiero leerles un versículo para iniciar en esta mañana y es el apóstol Juan le escribe a un amigo en su tercera carta y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas y que tengas salud, así como que prospera tu alma. Y en esta mañana ese es nuestro deseo, que todos ustedes sean prosperados, que todos ustedes en esta mañana puedan llevarse la bendición de decir: mi vida, mi salud, mis finanzas, mi casa, mi vida espiritual es prosperada. Así que ese es el deseo en esta mañana. Quiero que en este momento vamos a escuchar un sonido, si de pronto allí me colaboran, y vamos a partir con este sonido. ¿Qué suena? No es afuera. Tranquilos que no es afuera. Afuera escuchamos los buses, las motos. Una ambulancia. Gracias, David. Una ambulancia. ¿Qué significa una ambulancia? Hay una emergencia, un SOS, por una alerta, por normatividad. Cuando uno va manejando y escucha una ambulancia, ¿qué se tiene que hacer? Seguir adelante y mejor dicho, tiene que hacerse a un lado y tiene que darle prioridad, prioridad. Y en esta mañana es una palabra que tenemos que darle prioridad. Vamos a orar, incline ahí su cabeza y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos guíe en toda su verdad. Padre, en esta mañana, Señor, ha sido un tiempo bien especial, Señor, porque estamos juntos en tu casa. Señor, estar y pertenecer a un lugar donde tú nos has traído, Señor, es algo que nos llena, Señor, de gratitud nuestro corazón hacia ti. Gracias, Señor. Y en esta hora que disponemos a acercarnos a tu bendita palabra, ayúdanos, Señor. Ayúdanos con nuestra mente a comprenderla. Pero más allá de solo lo intelectual, te pedimos que sea tu Espíritu Santo a entenderla de una manera espiritual, Señor. Hoy trae respuesta a tus hijos. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan una palabra tuya, Señor? Una palabra de vida, una palabra que transforme, una palabra que aliente, una palabra que, Señor, dé dirección. Por eso, Señor, en esta mañana dejamos a tu dirección, Espíritu Santo, la palabra que es tu verdad, que es tu evangelio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un tiempo de emergencia y de urgencia. Este es un tiempo donde no podemos perder tiempo, porque en muchas cosas, en muchas innovaciones, en muchos descubrimientos que se han hecho, nos ha llevado muchas veces a confundirnos y a desenfocarnos. Por eso, en esta mañana quiero compartir con ustedes la importancia o la urgencia de avanzar en el crecimiento espiritual. Debemos avanzar en un crecimiento espiritual. No podemos quedarnos de una manera estática, porque lo natural del ser humano, lo natural del diseño de Dios, ¿qué es? Crecer. Eso es lo natural. Llega la noticia de que hay un embarazo. Luego podemos evidenciarlo porque la barriguita, ¿qué va haciendo? Va creciendo. Pero el bebé no se queda allí más del tiempo indicado. ¿Cuánto es el tiempo indicado? Por mucho, 40 semanas. A las 40 semanas hay un desalojo forzoso. Quiera o no quiera el bebé, tiene que salir. Pero no queda bebé, sino que empieza ¿qué? A crecer. Se acerca el cumpleaños de mis hijos
Y las mamás que somos nostálgicas, ¿qué empezamos a hacer? Ay, cuando tenía, ay, así eras tú, le digo yo a mis hijos, así eras tú. Porque empezamos a recordar cómo eran nuestros hijos y ya cómo están hoy. Yo recuerdo que a Dani cabía en este antebrazo, él cabía en este aquí para bañarlo, y en la mano de mi esposo y en el brazo de mi esposo pues se veía más pequeñito. Y ahora, ¿será que él cabe aquí? No, hoy yo le doy como por aquí a Daniel. ¿Por qué? Porque es una dinámica natural de crecimiento. ¿Qué pasa cuando vemos nosotros en las redes sociales o en la televisión personas que son pequeñitas y que se le acercan y se le dicen cuántos años tiene y dicen 40, 50? ¿Usted qué hace? Se impacta, porque usted dice, esta persona es como anormal, ¿cierto? Porque debió haber crecido, pero no pudo crecer físicamente. Ahora, hay otros, como compartí hace un tiempo, le decían, ¿cuántos hijos tiene? 2, tengo 2 bebés. Ay, qué bonito, ¿y cuántos mesecitos tienen? No, ya tienen añitos. ¿Y cuántos añitos tienen sus bebés? Una de 30 y otra de 25 años. Mis bebés, ¿cierto? Es natural dentro del diseño de Dios, porque así Dios lo diseñó, que de algo pequeño empiece en un proceso y en el tiempo, ¿a qué? A crecer. Eso es lo natural. Lo anormal es no crecer. Por eso la urgencia, el llamado de esta mañana será a avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Y para ello, lo que es el Pablo lo habla muy bien en la epístola a los Efesios, nos habla de cómo podemos crecer espiritualmente. Pedro, primera y segunda de Pedro nos habla de un crecimiento espiritual. Pero en esta mañana quiero ilustrarles a ustedes cómo es crecer espiritualmente desde un personaje, y es Job. ¿Qué dijo Job al final de todo? De oídas te había oído, ¿mas ahora qué? ¿Y eso qué nos evidencia? Un crecimiento. Todos queremos crecer, todos queremos tener más, pero hay una verdad que va a partir de aquí, y es que la única manera de crecer, si queremos crecer en la economía, si queremos crecer en las relaciones, si queremos crecer en la familia, si queremos crecer en cualquier proyecto que nosotros tengamos, la única manera de hacerlo es cuando crecemos espiritualmente. No hay otra. Yo puedo crecer en otras áreas y puedo tener buenos éxitos, pero no pasa del éxito. Ahora, crecer en el Señor es poder fortalecernos y poder conocerle cada día más allá de oídas, sino de verlo. Por eso en esta mañana quiero invitarle que abramos en su Biblia o abran en su Biblia en el libro de Job, y he tomado algunos pasajes del libro de Job. Hubiese querido estar aquí exponiéndoles hasta el capítulo 42, uno por uno, como hicimos ayer en el ayuno, que estudiamos un pasaje palabra por palabra, pero creo que se nos iría más de las 11 de la mañana y ustedes tendrán un poco de afán. Así que nos vamos a concentrar en algunos pasajes. Lo primero de avanzar espiritual, en un crecimiento espiritual, es que debemos preguntarnos, ¿cómo crezco espiritualmente? Sí, pastora, usted está diciendo que crezcamos, que hay una urgencia, pero ¿cómo crecemos espiritualmente? Lo primero que vamos a encontrar para crecer espiritualmente y que necesitamos crecer y que está en vía de extinción se llama integridad. ¿Cómo se llama? Integridad. Para crecer espiritualmente debemos crecer en la integridad. Mire lo que dice Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y nos dice unas características.
Y era este hombre como perfecto, y va con otro adjetivo, y recto. Segundo, temeroso de Dios. Y tercero, apartado del mal. Tres aspectos que se evidenciaban en Job en su integridad. Cuando dice que era hombre perfecto, usted va a decir, bueno, pastora, ¿será que soy perfecto? O usted podrá decir, ahí dice que es un hombre, entonces todas las mujeres excluidas. No, este pasaje es para hombres y mujeres, porque es mi crecimiento espiritual y debo de ser entendida y entendido que para crecer espiritualmente debo empezar a crecer de adentro hacia afuera. Por eso describe que Job era un hombre perfecto y recto, que traducido es honesto y que hacía bien las cosas. Esa es una mañana para que de pronto nos evaluemos y digamos, ¿qué tan honestos somos? ¿Y qué tan bien hacemos las cosas? Job era temeroso y perfecto, era recto, perfecto y recto. Lo segundo que dice era que era, ¿cuántos temerosos del Señor hay acá? Creo que por eso hemos venido, porque creemos en Dios. Creo que por eso hemos venido, porque hemos conocido al Señor. Pero para Job era evidente este hombre que temía al Señor y dice que se apartaba del mal. Mis amados, lo primero que nosotros debemos de entender en esta mañana para crecer es que al igual que Job debemos de crecer de adentro hacia afuera y que se va a evidenciar en cómo hago los negocios, en cómo hago las cosas, en cómo vivo la vida, en cómo otros ven mi estilo de vida. Y dice que ese hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, no solamente la integridad de Job se evidencia allí. Hay un aspecto que ese sí le pondría una sirena gigante. Y el aspecto es versículo 4. Acompáñeme en el versículo 4. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los que santificaba y se levantaba ¿de qué? De mañana. ¿Y qué más hacía? Ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. La razón, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera lo hacía de vez en cuando, todos los días. Cuando queremos avanzar espiritualmente, no solo nos enfocamos en nosotros mismos, no solamente deseamos vivir una vida de santidad y conforme a la voluntad de Dios, sino que también cuando nosotros queremos crecer espiritualmente y de una manera íntegra, de una manera integral, entonces yo también tengo que estar atento y atenta ¿de qué? De mi casa, de mi casa. Estamos en la época donde mayor se da el síndrome de la orfandad. En otros tiempos y en otras épocas, los niños eran botados en las calles. En otras épocas y en otros tiempos, tener hijos eran lo que se llaman los expósitos, los que se botaban en la calle y los niños crecían. Y de allí nacieron los orfanatos, porque las personas no querían tener hijos, pero cuando los tenían los abandonaban, los soltaban a deriva. Hoy día quizás no vemos tantos niños en la calle, vemos de vez en cuando, pero sí se ha llamado la generación de los niños huérfanos con padres vivos.
niños huérfanos con padres vivos. ¿Qué quiere decir? Que los papás responden por sus hijos, pero no están para sus hijos. Es distinto, porque nos levantamos con una generación, la mayoría de los que estamos aquí, nos levantamos, como yo lo he cantado en otras veces, diciendo mamá. Crecimos así. Crecimos con ausencia quizás de muchas cosas económicas. Algunos compartí esta semana y me decía, es que teníamos una cama para todos nosotros. ¿Y cuántos eran todos nosotros? 9, 11, 12. Y era una camita y entonces el mayor le compraban y dejaba al mayor y pasaba al segundo y del segundo pasaba. Esa fue la época de que muchos crecieron y crecimos. Entonces crecimos con una mentalidad de decir, cuando yo tenga hijos, ¿ellos qué? No van a sufrir lo que yo tuve que sufrir. Y decimos, y nos concentramos en los hijos, en pensar que su bienestar está en darles el último juguete, en darles los zapatos, en comprarles la camisita, en comprarles lo que ellos quieren y estamos perfectos. Ya, en eso estamos. Soy un buen papá, soy una buena mamá, porque lo tengo estudiando, la tengo estudiando y porque cuando molesta y quiere preguntar y hace tantas cosas, ¿qué hacemos entonces de estrategia? Nos sentamos, hablamos con ellos, le preguntamos qué tienes, cómo estás. Busque ahí, ahí. O pongamos el televisor aquí, el cantico ese del muñequito ese que brinca y que salta. Porque caemos, por eso dice, en una urgencia. Porque el avance de mi crecimiento espiritual es también tener un enfoque espiritual de cómo estoy y cómo estamos en casa. Para Job era importante saber dónde habían estado sus hijos y aunque no les evitaba ir a hacer sus fiestas, sus banquetes, lo que él sí podía hacer era que dice que él enviaba por ellos y que hacía, los santificaba y estaba de mañana, no estaba en la tarde, no estaba en la noche. Eso quiere decir que se levantaba en la mañana, era que era su prioridad. Lo primero que él hacía era levantarse, ¿para qué? Para ofrecer holocaustos. Porque él decía, quizás mis hijos, ¿qué han hecho? Han pecado. Amados, avanzar y crecer espiritualmente se requiere aprender a crecer en integridad. Y no importa si yo ayuno o yo hago muchas cosas, si no estoy atento del crecimiento espiritual en mi casa. Debemos estar enfocados. Pastora, los hijos de Job eran perfectos. O sea, usted nos está hablando de una familia perfecta. Yo no sé si los hijos de Job eran perfectos. Quizás no, quizás sí. Pero lo que yo sí sé es que en esta mañana podemos aprender de Job. Y es saber que tenemos una responsabilidad, no solo de nosotros, sino también que mi crecimiento espiritual va a afectar el crecimiento de mis generaciones y de mi casa. Yo sé que ahí sí no hay muchos amén. Pero por eso colocaba la urgencia. Porque mis amados, es urgente aprender a tener espacios espirituales en la casa y en familia. ¿Cuánto tiempo? Ojalá todos los días, al menos una oración. Que el cansancio no nos lleve a la apatía, porque van creciendo los muchachos y van definiendo. O quizás tú dices, yo no tengo hijos. Ora por tus sobrinos, ora por tus sobrinas. O quizás tú puedes decir, bueno, yo sí, pero mi esposo no. Ora por tu esposo, ora por tu esposa. El crecer espiritualmente nos va a llevar a crecer en integridad. ¿Cómo hacerlo? Pídele al Señor que te dé sabiduría de cómo hacerlo. Reúne a tu familia. Yo recuerdo que el año pasado
tuvimos un programa de familia y habían unos desafíos. Y uno de los desafíos era, qué rico poder tener toda la familia a lo colombiano, que es alrededor de la comida, pero también qué rico poder elevar una oración y darle gracias a Dios y poder decir, Señor, gracias por mi familia. Oremos, papás, oremos por nuestros hijos. Mamás, oremos por nuestros hijos. Hijos, oremos por nuestros padres, por nuestros hermanos, por toda nuestra familia, para que haya un ¿qué? Crecimiento espiritual. Lo segundo que aprendemos de Job en ese crecimiento espiritual, yo lo he llamado en crecer en la prueba. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Amén. Crecer en la prueba. ¿Y por qué crecer en la prueba? Porque si Job, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que velaba por la salud espiritual de su casa, ¿qué más necesitaba Job? Pues necesitaba ser probado, y no precisamente por Dios. En el versículo 11, versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le responde Satanás a Jehová y le dice: ¿acaso teme Job a un Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí hay evidencia que cuando nos enfocamos en lo espiritual y crecemos y avanzamos en lo espiritual, ¿cómo serán los proyectos que tenemos? Bendecidos. Mis hermanos, no gasten su vida y su tiempo buscando las demás bendiciones. Lo que usted tiene que hacer es gastar su tiempo y sus esfuerzos en crecer espiritualmente, y las bendiciones, como dice Deuteronomio, ¿qué va a pasar? Perseguirán y nos alcanzarán. Versículo 11. Dice Satanás a Dios: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y este es un pasaje quizás polémico, y quizás podríamos quedarnos aquí debatiendo en la narrativa, en la teología. Pero más allá de todo es en los principios que podemos encontrar aquí. Y el principio es, mis amados, que por más consagrados que andemos y por más que queramos caminar, van a venir las pruebas. Eso es algo inevitable, porque la prueba hace que yo crezca cuando me acomodo. La prueba hace que recuerde quién soy cuando se me olvida quién soy. La prueba hace que recuerde quién es o qué es lo importante de mi vida, porque es en la prueba donde inmediatamente reflexionamos, y es en la prueba donde inmediatamente decimos, pero ¿por qué estoy así? Es decir, nos evaluamos. Para Job viene esta prueba propiciada por el enemigo para tentar su vida y que de él saliera blasfemia en contra de Dios en medio de la prueba. Porque es verdad que cuando el ser humano estamos bajo la bendición y el bienestar económico de la casa, de la alacena, del vestido y de todo, sabemos que cuando estamos así se nos olvida quién es Dios y se nos olvida quiénes somos nosotros. Pero cuando viene la prueba y nos toca todas las áreas que creíamos que era nuestra seguridad, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que decimos y hacemos? Y quiero mostrarles qué hizo Job. Versículo 20. Entonces Job se levantó. Bueno, dice que viene, mueren sus hijos, le roban todo, el hombre se va en picada, todo se queda sin nada, queda pobre.
Y en el 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Crecer espiritualmente es poder saber que nos duele. Sí, Job lo expresó. Y su expresión es que él se rasga el vestido, él se rasura, porque era un sinónimo de dolor, pues había perdido sus tierras, había perdido su dinero, había perdido todo lo que contaba económicamente, pero aparte de eso había perdido ¿a quiénes? A sus hijos, a sus hijos. Qué doloroso, a veces uno dice que pierda todo, pero que no pierda ¿a quién? A mis hijos. Ahora entonces él se iba a levantar en la mañana, ¿por quién? Ya no había un por quién, todos habían muerto. Yo siempre he dicho y he buscado el término que cuando se muere el cónyuge, ¿cómo se llama el estado en el que quedo? Viudo. Si se mueren mis papás, ¿en qué condición yo quedo? Huérfana. Pero si se muere un hijo, no hay. No ha habido un hombre humanamente que se le dé a tal dolor que se le pueda colocar un estado. Porque eso porque ese aspecto de tener hijos no se olvida. Porque los hijos, ay, me encanta Salmo 127. Los hijos son ¿qué? Herencia de Jehová. Ay, se imagina si aquí viniera un abogado y dijera, ustedes tienen una herencia. Y ustedes ahí mismo dicen, uy, billete, ¿cuánto nos toca? Entre todos los que vinimos hoy. Pues en esta mañana la noticia es que sí tenemos una herencia y son nuestros hijos. Pero para Job, sus hijos habían muerto y por eso él estaba en duelo. Sin embargo, ¿cuál es la actitud de él en medio de la prueba? Adorar. Porque lo que nos hace crecer espiritualmente en medio de la prueba y de la tentación, ¿qué es? Adorar. ¿Qué es lo primero que se nos olvida en medio de la prueba? Que adorar ni que nada, apague esa música, ¿cierto? Ahora, adorar no es solo música, porque aquí no está hablando que él apagó el radio ni nada, sino que dice que adoró en una actitud de reconocimiento de quién era Dios para él y que a pesar del dolor que estaba teniendo, seguía confiando en el Señor. Y podemos decir, ¿algo mal le podría pasar a Job? Sí. Versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Después de esto vuelve el enemigo y le dice a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás y qué, no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, ¿y qué pasó con Job? Fue herido con una ¿qué? Sarna maligna. ¿Desde dónde? Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Mire, yo crecí con esta frase, no sé si ustedes también. Que se pierda todo, que se acabe todo, pero mientras haya salud y vida, hay esperanza. ¿Cierto? Para Job todo se acabó, todo estaba bien, pero le faltaba otra partecita de la prueba y era ser tocado en su salud. Miren tanto la condición de él que dice que él tomaba un tiesto, como un palo, como algo que era como de consuelo, como de metal. ¿Para qué? Rascarse. Y no era la picadurita de aquí, no era la picadurita de allí. Dice que de dónde tenía la sarna. Desde los pies hasta la cabeza. Todo el cuerpo de Job estaba lleno de sarna. Todo el tiempo había incomodidad. ¿Y la sarna qué hace? La sarna es
una enfermedad de unas células que van matando las buenas y la piel se va pudriendo. Y cuando la piel se pudre, ¿qué pasa? Huele deliciosa. Huele horrible. O sea, ¿cómo olía Job? ¿Cuál era el aspecto físico de Job? Job, el hombre que vestía elegante, y ahora Job, el que no tiene ni con qué vestir, ni se quiere vestir porque todo le picaba. El olor, la apariencia de Job, porque recuerden que estaba hasta se había rasurado, todo estaba allí. Y lo que le faltaba. O sea, pierde riquezas, pierde sus hijos, pierde su salud, pierde su confort, pierde todo. Pero mire lo que le faltaba, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: vamos juntos y alabemos al Señor, que de esta nos va a sacar. Ay, yo hubiese querido ver la esposa de Job así. Aún retienes ¿qué? Tu integridad. Job está más llevado que cualquier otra cosa y aún sigue adorando a ese Dios. Aún sigue mirando hacia el cielo y esperar ¿qué? Y ahora, como buenas mujeres, ¿qué va a esperar? Yo recuerdo cuando, yo recuerdo, dice mi esposo, yo recuerdo cuando me comprabas, cuando teníamos, cuando mandaba, cuando hacía, cuando, y ella en su desespero, ¿qué le dice? Job, mira, más bien maldice a tu Dios, ¿y qué pasa? Y muérete. Ahora, ella no era gomela, como, bueno, gomela ustedes no lo conocen, ella no era sofisticada como hoy día los jóvenes, o sea, muérete, no, ella no le dijo, o sea, muérete gordo, no, ella le dijo, muérase, maldice, me da asco, mire su aspecto, qué pereza cargar con usted así. Mire cómo usted está, lidiarle ese olor, lidiarle todo. Yo ya no quiero. ¿Qué más podía esperar Job si habían sido tocadas todas las áreas de su vida? Su vida económica, su vida familiar, su salud, su bienestar y ahora su vida emocional, sentimental. Se levanta esta mujer insensata, pero también frustrada, cansada de la situación para decirle, maldice a tu Dios. Pero Job había entendido quién era su Dios. Y a pesar de las pruebas, a pesar de la dificultad, ¿qué dice Job? Él le dice, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Y qué dice? En todo esto, ¿qué hizo Job? No pecó Job, ¿con qué? Con sus labios. Mire, espiritualmente, ¿cómo podemos crecer? Y es que en medio de la prueba debemos estar atentos para no caer con todas las presiones que vamos a recibir, porque no es solo la presión de la prueba, sino de afuera vamos a recibir presión. Pero ¿de qué cosa tenemos que guardar? La integridad. De todas las cosas que has de guardar, que debemos de guardar, el corazón, porque de la abundancia del corazón, ¿qué hay en nuestro corazón, mis amados? Y es una pregunta para decir, quiero crecer espiritualmente, crece en integridad, témele al Señor, cuida tu familia, pero también crece en medio de la prueba. Que cuando venían las pruebas y tú te desesperabas y te quejabas y te lamentabas y llorabas y dejabas de asistir a la iglesia y todas esas cosas, pues di ahora, quiero crecer espiritualmente y cuando venga la prueba, ni le voy a ceder al enemigo, ni voy a caer en tentación, voy a adorar a mi Dios y voy a guardar mis labios para proclamarlo. Crezcamos espiritualmente. En esta mañana
Así como Juan le dijo a su amigo, yo quiero verte prosperado en todo. Iglesia, queremos que esta iglesia sea prosperada en toda. Y van a venir las pruebas con tu familia, en tu vida, con la iglesia. Pero en todas ellas el Señor nos ayudará y nos guardará si confiamos en Él. Crezcamos espiritual, salgamos del confort. Rompamos la rutina en la que vivimos, rompamos el molde para querer ver más. Yo recuerdo de jovencita, yo decía, Señor, yo quiero más. Y recuerdo una persona que me decía, Dios te dice que vas a hacer. Y yo decía, ¿y cómo? ¿Cómo uno alcanza a ser como uno admiraba a esas personas? ¿Cómo? ¿Cómo? Anhelando, aferrándose al Señor y cada día creciendo espiritualmente. Reconocer como Job, esto nos duele, la prueba nos duele, pero te adoro, Señor. Señor, sí, confío en este negocio, no estoy bien económicamente, pero sigo creciendo en ti, sigo creyendo en ti, te sigo buscando, te sigo adorando. Crecer espiritualmente nos va a llevar a que nuestra vida prospere, a que nuestra vida prospere. Tercero en mi crecimiento espiritual es reconocer la soberanía de Dios. Mis amados, estamos en tiempos donde el soberano del hombre es el mismo hombre. Estamos en tiempos donde estamos inundados con la frase de tú eres tu mismo Dios. Estamos en tiempos donde haz lo que te haga feliz. Estamos en tiempos de desafíos de la fe. Por eso hemos venido hablando de una fe sólida. Para Job todo su proceso no fue fácil, porque aparte de su esposa se levantan unos amigos que estaban con él, y no vamos a leer porque es toda la discusión que hay allí, argumentos. Pero se levantan y llegan 3 amigos espirituales de Job. Y al principio dice que cuando lo vieron ni lo reconocieron. El aspecto de Job era algo que no se podía entender, describir, gracias. Pero llegan allí y entonces comienzan a cuestionarlo. ¿Alguna vez lo han cuestionado? Está en pecado. ¿Usted qué ha hecho? No, nada. Orar, ayunar. Eso es que usted tiene por ahí una raíz de pecado. Y así le decían a Job. Y Job debatía y debatía con ellos y debatía con ellos y no encontró argumento. Pero tiene que encontrar en su vida el que debe de reconocer al Señor. A veces no podemos reconocer la soberanía de Dios cuando tenemos lo que tuvo Job 38 del 1 al 4. Miren, les estoy adelantando 36 capítulos. Job habla con sus amigos y Job habla con el Señor. Y el Señor es tan fiel que le responde. Porque mis amados, si nosotros hablamos con nuestro Señor, Él nos responde. Y dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes ¿qué? Inteligencia. A veces que no nos permite reconocer la sabiduría de Dios. La soberanía, perdón. ¿Qué no nos permite? La frase que la usan comúnmente los adolescentes. Ah, yo ya lo sabía. Ah, eso yo ya lo sé. Pastora Job, yo ya me lo he leído. Yo ya lo he. Mire que lo primero que le dice Dios a Job es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Porque no se trata solamente de un conocimiento mental, intelectual, el conocer a Dios, sino se trata de reconocerlo en todos nuestros caminos. No se trata de decir si soy cristiano,
Se trata de decir que yo tengo una relación genuina todos los días con mi papá, el Señor. No se trata de decir yo voy al domingo y con estos calores a sudar y algunos otros quizás a meditar en lo profundo, sino es decir, yo todos los días tengo un encuentro con mi papá y que cuando voy a la iglesia disfruto de la comunidad y disfruto de lo que Él me habla. Pero ¿qué no nos deja crecer y ver la soberanía de Dios? Nuestra inteligencia. El Señor le dice, házmelo saber si tienes ¿qué? Inteligencia. Porque el Señor le tiene que decir, hablas demasiado, Job. Has hablado demasiado en medio de la situación. Porque Job citaba y citaba a Dios y le decía de Dios y hablaba de Dios. Pero Dios lo tiene que confrontar y decirle, mira, lo que estás viviendo no es para que debatas con argumentos. Calla. Calla y reconoce que yo soy tu Señor. Él no pecó con sus labios para blasfemar, pero sí cayó en un argumento y en un poco de ideas que el Señor le tiene que decir, bueno, y entonces si sabes tanto, ¿tú dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Tú que conoces tanto, entonces, ¿dónde tú estabas cuando yo hice el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas? ¿Y a Job qué le tocó hacer? Se ve más bonito. Se ve más bonito. Ahora, acompáñeme al capítulo 40, versículo 1. Después de esto, el Señor vuelve y le dice a Job. Además, respondiendo Jehová a Job, le dijo, es que sabiduría, ¿qué? Contender con el omnipotente, el que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a ¿qué? Porque ¿quién puede contener con el omnipotente? Porque a veces no reconocemos la soberanía de Dios, porque yo sí puedo. A mí, vea, nada me queda grande. Ya, lo que yo me proponga, todo lo hago y solito. Y el Señor, una frase, lema de mi hijo, yo soy Nande y puedo, no me da miedo. A veces parecemos como niños creyendo que nuestra vida es así. Creyendo que sí, yo tengo a Dios, pero lo tengo de mera inteligencia, de mero conocimiento. Pero no tengo al Señor reconociéndole todos los días su soberanía y su omnipotencia. ¿Sabe usted por qué está respirando hoy? Porque es que estoy bien, pastora, porque me he fortalecido, he tomado vitaminas, hago ejercicio, porque me alimento en la alimentación. ¿Sabe usted por qué está aquí? Por pura misericordia y bondad del Señor. Por pura misericordia y bondad del soberano. Mis amados, en esta mañana que nuestra vida espiritual pueda reconocer al Señor. Sí, Job era temeroso, recto, hasta buen orador, defendía al Señor, pero es que el Señor no necesita defensa. Las mismas obras de la creación demuestran quién es nuestro Dios. Las mismas montañas, los mismos cielos, los mismos mares, todo lo que el hombre ha querido dominar sobre la tierra y no ha podido, porque el único que domina la tierra es el Señor, su creador. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo sin el Señor estoy bien. ¿Será que sí? Reconozcamos, queremos avanzar, hemos visto, queremos avanzar en un crecimiento espiritual, crezcamos en integridad, de adentro hacia afuera. Queremos avanzar en un crecimiento espiritual, crezcamos en medio de la prueba. Y queremos crecer de manera espiritual,
todos los días reconozcamos la soberanía del Señor. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No olvidemos el pasaje. Yo todo lo puedo, solito no. En Cristo que me fortalece. En Él sí puedo. Y Job le tocó entenderlo porque él termina en el 40, en el 7, 8, en el 42, él termina diciéndole al Señor: Señor, yo conozco que ¿qué? Todo lo puedes. Señor, yo sé que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? El hombre. Por tanto, yo hablaba lo que ¿qué? No entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué bonito poder reconocer en el día de hoy que todo lo que hemos logrado, todo lo que tenemos alrededor nuestro, es porque el Señor es soberano y nos lo ha dado como un regalo. ¿Cuántos están aquí en familia? Amén. Esposos, tomen a sus esposas. Mamás, hijos, mírense. Mire el regalo tan precioso que Dios les ha dado. Cuídenlo, valórenlo, oren por ellos y reconozca que todo lo que tenemos es por el Señor. Y ya para terminar, como cuarto, por último, como conclusión, podemos decir que una manera de crecer espiritualmente es cuando hay una demanda de parte de nosotros. Job estaba, hasta aquí no ha cambiado la situación de Job. Hasta aquí la situación de Job es la misma, pero va a tomar un giro la vida de Job cuando nosotros crecemos. ¿En qué? ¿En qué? Crecer espiritualmente es también ¿qué? Perdonar. Mire lo que dice el Señor en el 42:7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, uno de los amigos, temita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no has hablado de mí lo recto como sí mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, ¿qué hace? Orará por vosotros, porque de cierto a qué, a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temita, Bildad suita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo. ¿Y Jehová qué hizo? Aceptó la oración de Job. ¿Por qué decir que nosotros crecemos cuando perdonamos? Porque uno de los factores que evita el crecimiento espiritual es cuando el corazón está contaminado de dolor, cuando el corazón está contaminado de resentimiento, cuando el corazón está contaminado de ira. ¿Y desde cuándo? Muchas veces desde que somos pequeños. Guardamos y guardamos y guardamos en el corazón. Y cuando vamos a querer acercarnos al Señor, no podemos crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra vida llena de rencor y de muchas cosas. Pero por eso aquí hay una evidencia que crecer espiritualmente es aprender ¿a qué? A crecer en el perdón. Perdonémonos a nosotros, perdonemos a los demás, soltemos para poder crecer. ¿Cuántos en esta mañana quieren crecer? ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle, Señor, yo quiero crecer de la manera que sea prosperado? Y me encanta el desenlace de esta historia.
porque va mucho con lo de Juan cuando dice que seas prosperado en todo. Porque dice el versículo 10, y quitó Jehová, ¿qué? La aflicción de Job, es decir, lo sanó de esas llagas. Cuando él hubo, ¿qué? Orado por sus amigos. Y aumentó, ¿qué? ¿Cuántos quieren que el Señor aumente el doble de todas sus finanzas? Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor los sane financieramente? Todos. Pero antes rebobinemos, porque antes de que el Señor aumentara todo, Job tuvo que orar por sus amigos. Es decir, un corazón sano y una mente sana en el Señor, avanzando espiritualmente, está lista para recibir las bendiciones del Señor. Pero trabajemos en ello, trabajemos espiritualmente, trabajemos en el conocer al Señor todos los días, adorarlo, con nuestros labios proclamarlo. Trabajemos en el crecer en medio de las pruebas. No digamos más, ni porque hubiera matado un cura. ¿No es que decimos eso? Al caído, y hacemos unas expresiones, no, porque el pobre Job sí tiene de dónde decir al caído caerle. Pero Job en todo no pecó al Señor, y crezcamos todos los días en reconocer la soberanía del Señor. Y vamos a ver con nuestros ojos toda la multiplicación y todo lo que el Señor hará por nosotros. El principio aquí no es en la vida de Job, y el principio aquí no es como muchos han tomado este pasaje. Quieres ser bendecido, quieres ser prosperado, porque ese no es el todo de la vida. Ese no es el todo de la vida. Así como Job, todo lo tenía, pero de un momento a otro, todo lo perdió. Pero aprendió que reconociendo al Señor, de un momento a otro, el Señor le trajo doble bendición. Así que en esta mañana quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Es con urgencia, mis amados, crecer espiritualmente. Es con urgencia, no por mí, no como pastores. Cuando nosotros oramos como pastores, oramos por un crecimiento para la iglesia. Y el crecimiento en la visión que tenemos no es un crecimiento de que la gente ya no quepa aquí, que digamos que somos los más grandes. No, no. Ahora si el Señor lo hace, qué bendición. Pero antes de que suceda eso, qué bueno que los que ya estamos aquí podamos crecer espiritualmente. No seamos, Pedro lo dice, como bebés fluctuantes. No seamos bebés, en un término que se usa cuando alguien no crece. ¿Cómo se llama? No lo dije yo. No seamos, ¿qué? No lo digo yo. Enanos espirituales. Crezcamos, mis amados. Crezcamos. Tú puedes gastar toda tu vida en tus proyectos, toda tu vida, y yendo, fracasando, intentando, haciendo, está bien, hazlo, porque es tu vida. Pero nuestro deseo es como Juan dijo, que ustedes puedan ser prosperados. Y la mejor bendición es cuando crecemos espiritualmente, cuando nos enfocamos en lo espiritual y le damos prioridad. Mire, mis amados, lo demás va a empezar a fluir, va a empezar a venir, va a empezar a confirmarse. Todo aquello que en tu vida no estaba confirmado, el Señor lo va a hacer. Pero manejemos una integridad. No solo aquí, veámonos tan lindos y tan preciosos. Hay un patrón que uno puede saber, es tomar los hijos y decirles cómo son en casa. Ellos sí revelan quiénes somos nosotros. Crezcamos de adentro hacia afuera, mis amados. Los que tienen hijos en esta mañana, les invito a que levanten sus manos. Los que tienen su familia, su esposo, les invito a que levanten sus manos y que le digan esta mañana: Señor, ayúdame.
Ayúdame a crecer en ti. Ayúdame, Señor, a fortalecerme en ti. Señor, ayúdame, Señor, a cada día verte de una manera distinta. Y ayúdame, Señor, para poder impartir sobre mi casa. Bendiga allí a su familia, bendiga allí a los suyos en casa, bendiga allí a aquellos como Job que se levantaba y colocaba delante del Señor. Hoy coloca delante del Señor a cada uno de tus familiares. Dile en esta mañana: Señor, yo bendigo a mi esposo, a mi esposa, yo bendigo a mis hijos, Señor. Ora por ese el que un día conoció del evangelio y ya no está, o aquel que tomó una decisión que ha dolido tu corazón. Colócalo y dile: Señor, yo te pido como Job, santifícalos, Señor, santifícalos en tu verdad, santifícalos, Señor, como tú lo puedes hacer. Los que tienen hijos pequeños, digan: Señor, yo me comprometo a crecer espiritualmente para, Señor, enseñarle a mis hijos a crecer espiritualmente. Mira, dile al Señor: dime cómo, Señor, qué estrategias hacer, qué tengo que quitar, qué tengo que involucrar. Dile: Señor, yo quiero aprender a tener tiempo contigo en familia, una oración, una lectura bíblica. Dile: Señor, ayúdame, ayúdame a impartirle a mis hijos de tu espíritu. Ayúdame, Señor, para impartirle la bendición de conocerte a ti. Dile en esta mañana: Señor, fortaléceme, ayúdame a crecer en medio de las pruebas. Todos aquellos que están en esta mañana pasando por pruebas, dile: Señor, fortaléceme en medio de las pruebas. Si quizás tú tienes que decirle: Señor, ya no aguanto mucho, Señor. Si quizás en esta mañana tú le tengas que decir: estoy cansado, Señor. Si quizás en esta mañana tú le tengas que decir: me siento tentado a caer nuevamente, porque esto es lo que siento en mi espíritu. Que aquí muchos han sido probados y mientras caminan, el enemigo los está alando como si fuera un lazo. Dile: Señor, ayúdame a crecer en ti. Señor, ayúdame que mientras esté en la prueba, Señor, mis labios no pequen, mi corazón no dude, y que con mi vida entera te adore. Dile al Señor: quiero crecer para ti, quiero crecer en medio de la prueba. Quiero, Señor, que tú me fortalezcas, porque entiendo, como decía el pastor hace 8 días, que un día tú vendrás por tu pueblo y nos iremos para tener una eternidad contigo. Señor, ayúdame a crecer espiritualmente. En esta mañana dile: Señor, yo quiero aprender a reconocer la soberanía tuya, Señor, en todo, en mi familia, en mis negocios, en mis proyectos, en mis anhelos. Señor, sé tú el soberano de todos en esta mañana, Señor. Que podamos crecer espiritualmente para decir que los proyectos, Señor, están delante de ti, Señor. Tú sabes cómo tus hijos pueden saber y argumentar, cómo tus hijos pueden reconocer tu poder. Pero, Señor, que sobre todas las cosas tú seas el soberano de nuestra vida en todo. Señor, ayúdanos para tener un corazón perdonador, un corazón, Señor, que no se hiera, un corazón que no guarde, un corazón que no sea rencoroso, un corazón que no se llene de amargura, ni de dolor, ni de frustraciones, sino un corazón, Señor, bendito, Señor, para ti, un corazón, Señor, limpio para ti. Porque tu palabra dice que los de corazón limpio, ellos verán a Dios. Señor, hoy levante sus manos. Hoy levante sus manos, Señor. Aquí está tu pueblo con sus manos levantadas. Bendícelos, 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 Señor. Yo te pido bendición sobre este pueblo. Yo te pido la bendición de los cielos sobre este pueblo. Bendíceles, Señor. Multiplícales, Señor. Dale más a todo aquel que en esta mañana, a toda aquella que en esta mañana ha entendido esta palabra
y quiera crecer en ti. Bendícele, Señor, que hoy sea un nuevo comienzo, que de aquí a un tiempo, Señor, tú confirmes esta palabra y, Señor, en ellos se vea la multiplicación, que en ellos se vea la prosperidad, que en ellos se vea, Señor, tu restauración, que en ellos se vea, Señor, tu poder obrando, Señor. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia en tu santo y poderoso nombre. Y la iglesia creyendo dice amén y amén. Para ti toda la gloria, para ti toda la honra, Rey de reyes, Señor de señores, para ti toda adoración.